Que Dios los bendiga, mis hermanos. Estamos otro día más aquí, otro domingo más, para poder escuchar acerca del mensaje de la palabra de Dios. Y primeramente les quería mandar un saludo a todos ustedes que nos escuchan, que nos transmiten, porque para nosotros de verdad que es una bendición poder predicar la palabra de Dios. Es un gusto de poder nosotros hablar acerca de lo que Dios quiere para nosotros, lo que Dios quiere en nosotros. Y el tema de hoy, el tema que yo quería traer en esta tarde de día domingo, es quiénes somos en Cristo. Mira, hay dos maneras de nosotros vivir la vida. Una es estar con Dios, estar con paz para con Dios, y la otra es estar alejado de Dios. Cuando nosotros estamos alejados de Dios, entonces podemos nosotros hacer lo que queramos hacer, podemos mandarnos a la pinta nuestra sin que nadie nos diga nada, sin que nadie nos... Absolutamente podemos hacer lo que nosotros bien se nos parezca en gana, lo que nuestros pensamientos quieran dictarnos, mandarnos, eso lo hacemos. Pero cuando vivimos para Dios, ya nuestra vida cambia, porque ya nosotros no nos regimos por nuestros pensamientos ni por nuestras filosofías de vida, sino que nosotros nos regimos por lo que Dios dice, lo que Dios hace. Pero para nosotros esto no es ninguna obligación. Para esto nosotros no lo hacemos con un desagrado. Al contrario, llegamos a entender por qué Dios nos pide ciertas cosas, por qué Dios nos demanda ciertas cosas y por qué, se puede decir, por qué estamos cerca de Dios o por qué aceptamos estar con Dios, porque nosotros llegamos a entender y comprender su voluntad. La Biblia dice que cuando nosotros nos convertimos al Señor, entonces nacemos de nuevo, y este nuevo nacimiento nos trae un conocimiento, se puede decir, de la palabra de Dios. Nos quita el velo de nuestros ojos y esto trae un nuevo conocimiento. Y cuando empezamos a andar con Dios, nos acercamos a Dios, entonces empezamos a amar lo que Dios ama. Empezamos a ver la vida de una manera diferente. Empezamos nosotros a tratar, se puede decir, empezamos a tratar nuestras propias vidas de un concepto, se puede decir, más agradable a Dios, un concepto más optimista acerca de la vida, un concepto diferente a lo que vivíamos antes, porque ya en nosotros, ya se puede decir, está la gracia de Dios, está el querer hacer las cosas para Dios, el querer hacer las cosas de Dios. Pero antes no existía, antes no estaba. Entonces ahora nosotros amamos lo que Dios ama, y no por una obligación o porque la religión nos exige, simplemente porque ya nosotros podemos tener esa cercanía con Dios. Y cuando tenemos esa cercanía con Dios, entonces ya todo cambia en nuestras vidas. El profeta Isaías le dice al pueblo, le dice, nosotros antes conocíamos de Dios, sabíamos de Dios, pero caímos en pecado. Eso es lo que dice el profeta Isaías y se lo dice al pueblo. Y él está hablando acerca del juicio venidero que va a traer Dios. Y él dice, y nosotros pecamos, nosotros caímos, desobedecimos, caímos de la gracia y empezamos a pecar. Y cuando estamos en ese pecado, cuando estamos en desobediencia, él dice que las mejores obras, las mejores intenciones, lo mejor que podamos hacer, son como trapos de inmundicia
delante de Dios. Y esto parece ser como algo fuerte, pero si nos vamos nosotros a la Biblia, y aquí yo quería explicarme un poquito, quizás muchos de algunos ya lo saben, ya conocen esto, pero quizás algunas personas son nuevas en el Evangelio o conocen mucho más allá, y quería explicar la razón de por qué Isaías está hablando acerca de esto y está diciendo por qué nuestras mejores obras, cuando estamos en pecado, cuando estamos en desobediencia, cuando estamos con Dios, cuando tenemos esa paz con Dios, son como trapo de inmundicia. Y la razón es que nosotros nacemos en pecado, y al nacer en pecado, entonces llega un momento dado, cuando se nos quita la inocencia, llegamos a vivir nuestra vida como queramos y empezamos a mandarnos solo. Pero cuando empezamos a regirnos por esa vida, el pecado se apropia, se puede decir, de nuestros intereses, se apropia y empezamos a vivir, como dice la Biblia, en nuestras propias concupiscencias, y ya no reinamos nosotros en nuestras vidas, sino que ya reina el pecado. Y cuando el pecado reina, y uno puede decir, pero ¿cómo el pecado puede reinar? ¿Cómo el pecado puede hacer tantas cosas en mi vida si yo soy el que me mando? Pero date cuenta que hay cosas que uno, el ser humano, llega a hacer, pero no las quiere hacer. Como decir, el que está atrapado en el alcohol dice, a mí me gustaría dejar el alcohol, pero no puedo. Estoy atrapado en la droga y no puedo. Estoy atrapado se puede decir, en el vicio del cigarro y no puedo dejarlo. Entonces ya es algo que te atrapa. Y eso estoy hablando yo simplemente de cosas que se ven, pero hay cosas internas como la envidia, los celos, las contiendas, las peleas, el mal genio. Uno dice, a mí me gustaría ser diferente, pero no puedo ser diferente. Me gustaría cambiar y he tratado de cambiar, pero no puedo cambiar. Entonces, ahí podemos nosotros analizar que ya no es uno el que reina, no es uno el que decide, sino que hay algo que está decidiendo por uno. Y esto la Biblia lo llama una muerte espiritual. Una muerte, se puede decir, esta muerte significa apartarse de Dios, que ya no tenemos vida con Dios, no tenemos esta vida para con Dios. Entonces, la Biblia nos enseña y nos dice que la paga del pecado es la muerte. O sea, cuando el pecado reina en nuestras vidas, entonces entra la muerte, entra la separación, y ya no hacemos lo que nosotros queremos hacer, sino que ya algo está dictando lo que tenemos que hacer, se puede decir, en contra de nuestra voluntad. Y aquí es donde podemos ver que ya nuestra vida ya no es vida. Podemos decir que nosotros andamos como zombies, o sea, muertos andando. No tenemos una voluntad propia, sino que estamos esclavizados a un sistema, estamos esclavizados al pecado, estamos esclavizados a lo que dicta este mundo y estamos esclavizados a todo. Entonces ya no somos felices, ya no podemos tener esa facilidad de movernos en esta vida, aunque nosotros pensamos o decimos que nos mandamos solos, y la verdad que no es así. Tú ya te debes a algo o te debes a alguien y vives atrapado. Y cuando estás atrapado, automáticamente ya tú no eres tú, sino que ya no vives de la manera en la cual tú planificaste desde adolescente que querías vivir. Entonces, ¿qué pasa con esto? Nuestra vida se estropea. Y Dios les enseña al pueblo, a su pueblo, en Deuteronomio dice que la vida del ser humano está en la sangre. Entonces, cuando ya nosotros no tenemos vida, es algo interno, que es nuestra alma, que está ahí y no está libre. Quiere salir, quiere libertarse, pero no puede porque está atrapada, está encarcelada. Y cuando nosotros, o se puede decir, el ser humano vive de esa manera, entonces no es agradable, no es bueno para nada. Entonces Dios dijo, miren, yo sé que ustedes están en pecado, yo sé que ustedes viven así, yo sé que ustedes tienen esa aflicción en su corazón, aflicción de mente, y el pecado les trae la muerte. Entonces vamos
vamos a tener que hacer algo, y este plan está del comienzo, porque Dios dice, entonces, la vida, para que se te regrese la vida, para que tú puedas volver a nacer, volver a sentirte bien contigo mismo y poder realmente ser libre, tiene que haber un sacrificio. Y este sacrificio, dice, no puede ser otra cosa que a través de la sangre. ¿Por qué? Porque sangre por sangre. No puede haber otra cosa. No puede ser sangre, donde está tu vida, lo que es tu vida, la sangre, no puede ser un canje por dinero, sino que tiene que ser vida por vida. Es una ley espiritual y está en la Biblia. Y no me quiero englosar más en ese aspecto, pero más o menos para que se entienda un poco el sistema. Entonces, Dios dice, bueno, vamos a tener que hacer sacrificio, pero este sacrificio tiene que ser de algo bueno, no puede ser algo infectado, no puede ser algo que tenga la misma condición tuya, porque si no, no serviría de nada. Entonces van a buscar un cordero, un cabrito, algo inocente, un animal inocente, que no tenga ninguna falla, no tenga ningún error, y eso ustedes lo van a sacrificar. Y ese sacrificio va a decir que todos sus pecados se van a ir hacia esa sangre, y esa sangre del animal inocente, del cordero o del cabrito, habían muchos sacrificios en aquellos tiempos. Entonces esa sangre llegaba y hacía un proceso de restauración en la vida del ser humano. Entonces ya el Señor podía tener comunicación con el ser humano, porque ya no había algo que impidiera, porque Dios es santo. Entonces, al nosotros vivir una vida pecaminosa, alejada de Dios, entonces hay algo que está ahí que no nos deja, o no nos deja involucrarnos con Dios, no nos deja estar apegados con Dios. Entonces Dios tuvo que hacer este sacrificio, este sistema, para que nosotros podamos tener una comunicación con Dios. Y en el Antiguo Testamento se le profetizó al pueblo y se les dijo que en un futuro ya iba a haber un cordero, pero este cordero iba a ser para siempre, este cordero iba a ser eterno, y esta muerte iba a ser una sola vez, iba a ser para siempre. Y este cordero iba a quitar el pecado del mundo, porque este cordero iba a ser inmolado, este cordero va a ser un sacrificio perfecto, le dijo. Para los del Antiguo Testamento no entendían, no comprendían mucho de lo que se trataba, solamente ellos sabían lo que Dios le estaba profetizando. Pero llegó el momento dado en que nació Jesús, y al nacer Jesús vivió una vida perfecta, una vida santa, una vida apartada para Dios, y esta vida es prácticamente el Cordero, es lo perfecto, es lo inmaculado, y Dios Jesucristo se dio a sacrificio por nosotros. Y este cordero y esta sangre que Cristo derramó es para perdón de nuestros pecados. Es para que nosotros tuviéramos una vida junto con Dios, tuviéramos paz para con Dios. El apóstol Pablo lo explica, y por eso Jesucristo dice, y esta paz que yo les traigo no es cualquier paz, sino que es una paz especial, porque le dijo a los apóstoles que cuando Él muriera y esa sangre fuera sacrificada, dice, y esta es mi sangre, la que los redime de todo pecado. Esta sangre los va a redimir de todo pecado. Entonces, cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, cuando se nos presenta el Evangelio y aceptamos que sin Jesucristo no podemos tener acceso al Padre, entonces la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Nos limpia de lo que nos acechaba, del pecado, de los que no tenía hundido. Esa se puede decir una conciencia, un sentimiento de culpa, puedes llamarle depresión, ansiedad, tantas cosas. Y eso que nos tenía apartado de Dios. Entonces Jesucristo hizo ese sacrificio. Jesucristo murió en la cruz del Calvario para nosotros. Entonces, para que nosotros tengamos paz para con Dios, tengamos una nueva vida. Y cuando entendemos y comprendemos esto, entonces empezamos a vivir una vida en Cristo, una vida en Dios. Por eso Jesucristo es el único camino, porque es el único que dio su vida, sacrificó su vida por toda la humanidad. Él era perfecto, Él fue perfecto aquí en la vida.
Mientras estuvo aquí en la tierra, Él fue perfecto. Y gracias a ese sacrificio, gracias a ese canje de sangre por sangre, entonces nosotros ahora tenemos entrada a Dios Padre. Y ahora nosotros somos salvos. Y nosotros no somos salvos por gracia, por algo que nosotros hayamos hecho, sino que simplemente somos salvos gracias al sacrificio de Cristo, solamente por el don de Dios, por la fe, no por obras. Entonces, aquí es cuando empezamos a vivir una vida en Dios, una vida en Cristo. Tenemos un nuevo nacimiento cuando aceptamos a Cristo. Y aquí es donde yo me quiero basar en decir, ¿quiénes somos en Cristo? Miren, la Biblia nos enseña y nos dice que en Cristo podemos hacer muchas cosas, que para el que cree todo es posible. Yo, al estar pensando y al estar estudiando o meditando acerca de este mensaje, quiénes somos en Cristo, yo me basé en tres tipos de cristianos. Y el primer tipo de cristiano es un cristiano que anda con la mirada abajo, que es muy víctima de las situaciones, que es muy pobrecito de mí, que anda todo el día hablando de pobrecito de mí, que mira cómo el enemigo me hace la guerra, pero miren que yo soy débil, y miren que esto, y miren que esto, y bla, 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 y siempre anda, se puede decir, en la vida negativamente, siempre anda con, es que yo no puedo, es que esto, es que yo soy débil, y muchas cosas. Entonces es un cristiano que anda con capa caída, pero yo lo he visto mucho, incluso antiguamente, estoy hablando quizás unos 20 años atrás, aquí en las iglesias aquí de Washington, se hacían un estilo dentro del servicio, se pedían y se decía si alguien quiere dar un especial, y este especial era para que alguien expresara un testimonio, que alguien cantara algo con una pista, cualquier cosa. Era un tipo de que se le daba oportunidad a las personas para que hicieran algo como un agradecimiento al Señor. Pero me acuerdo yo que había mucha gente que llegaba y se paraba enfrente y empezaba solamente a lamentarse, solamente para que la gente tuviera pena de ellos. Y empezaba, oh, es que esto, y que tengo mucha guerra, y que tengo mucha dificultad, y que tengo muchas cosas. Y era como uno quedaba así como que, o sea, ¿qué está pasando? O sea, ¿cómo puede estar tan...? Y yo me acuerdo que estaba más joven y yo me hacía hacer muchas preguntas, pero ¿por qué se puede decir, se expresan de esa manera? Y hay otro tipo de cristiano, que es el tipo de cristiano que sabe lo que está haciendo, que está trabajando en el camino del Señor, está trabajando para el Señor y está haciendo las cosas, se puede decir, dentro de lo que es, lo está haciendo bien. Que tiene los pies bien puestos sobre la tierra. Pero hay otro cristiano, y este cristiano yo lo veo mucho, porque sobre todo en estos tiempos, en los tiempos que nosotros que yo vivo, se puede decir que yo lo estoy viviendo, es un cristiano que busca seguidores, que busca fama, que busca cosas grandes, pero ¿a qué se basa con desear estas cosas grandes? Y estas personas son que se creen superiores, se creen mayores, se creen grandes, se creen como que andan prácticamente volando. Y estas personas son personas que prácticamente casi ni se les puede tocar porque viven en una santidad tan tremenda que lo único que les falta es mostrar un resplandor cada vez que se paran en un púlpito. Miren, yo he escuchado gente que se cree especial. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia de quiénes somos? Miren, nosotros, el apóstol Pedro lo pone de esta manera. Y dice que nosotros somos un pueblo adquirido por Dios. Que nosotros ya pasamos de las tinieblas a la luz. ¿Qué significa eso?
significa que nosotros pasamos de la ignorancia, de donde estábamos antes, pasamos a una luz, pasamos a un conocimiento, ya tenemos un conocimiento más amplio de lo que es realmente las Escrituras. Y esto es a través del sacrificio que hizo Cristo. La Biblia dice que nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Que nuestra salvación es por gracia, que esta salvación es por fe, y esta fe es por medio del autor y consumador que es Jesucristo. La Biblia dice que nosotros somos reyes y sacerdotes, pero ser reyes y sacerdotes es gracias al sacrificio de Cristo que hizo por nosotros, y dice que en Apocalipsis que Él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Nosotros podemos ver que hay mucha gente que habla de esto, y esto es una realidad. No podemos decir que no, está en la Biblia y es una realidad. Nosotros en Cristo somos personas, se puede decir, apartadas para Dios, separadas, sacadas del mundo, apartadas para Dios. ¿Y qué quiero decir con esto? Que las personas que se victimizan mucho, que yo les dije de las primeras personas, minimizan el Evangelio, minimizan el poder de Dios, que siempre andan cabizbajo, que siempre le están echando la culpa al demás, al otro, a la otra persona, que mi cónyuge, que mi hijo, que mi hija, que mi padre, que mi madre, que el diablo, que el enemigo, que el presidente, que los policías, siempre le están echando la culpa a alguien, a quien sea. Pero estas personas se sienten tan poca cosa que prácticamente están minimizando el poder de Dios en sus vidas. Cuando el Señor dice que nosotros no tenemos que ser cola, nosotros tenemos que ser cabeza, que donde nosotros pisáramos, ese lugar va a ser bendecido, que es el pacto abrámico. Si nosotros empezamos se puede decir, a minimizar el poder de Dios, así vamos a caminar, así vamos a andar. Porque acuérdense que el que camina en el Evangelio es por fe. Y la Biblia dice que así como tú crees, será hecho. Entonces, si nosotros empezamos a caminar de esa manera, nuestra vida, aunque seamos cristianos, nuestra vida va a estar llena de calamidades, va a estar llena de problemas, va a estar llena se puede decir, de pesares. Que te va a venir esto, que va a venir esto, que va a venir esto, y que va a venir esto, y van a venir muchas cosas a tu vida, porque tú no andas con el poder de Dios, no andas y no te aferras de las promesas de Dios que están en tu vida. Si el Señor te ha prometido tantas cosas, es para nosotros. Si está en la Biblia, es para nosotros. Si la Biblia fue escrita para la humanidad. Si tú te puedes leer desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia está escrita para nosotros, para lo que tenemos que vivir. Y todo lo que está escrito en ese libro es para nosotros, es para nuestra vida. No es para después. Sí, algunas cosas proféticas están dichas acerca de la vida eterna y lo que se viene después de la muerte, pero hay muchas cosas que nosotros tenemos que empezar a vivir ahora ya, y eso me voy a explicar un poquito más adelante. Pero tenemos que nosotros empezar a vivir como Cristo quiere que vivamos. No vamos a andar de pobrecito. Pablo fue azotado, Pablo andaba en las cárceles igual que Pedro, igual que Juan. Y ellos no andaban como pobrecitos, al contrario, ellos se enorgullecían. Ellos se sentían bien por sufrir a causa del Evangelio. Ellos andaban erguidos. Incluso el apóstol Pablo dice, tenemos que andar erguidos en la fe. No podemos nosotros mirar hacia abajo. Tenemos que ver que lo que tenemos en nuestros corazones, lo que tenemos en nuestras vidas, es de parte de Dios. Del Dios Todopoderoso, el que creó todas las cosas. Y Jesucristo dice, y si ustedes le piden al Padre, el Padre les va a dar. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a andar cabizbajo en esta vida cuando tenemos que ser luz? Nosotros tenemos que ser la sal de esta tierra, tenemos que ser la luz de este mundo.
Pero dice el Señor que la luz no se puede esconder, porque si se esconde, ¿para qué sirve? No sirve absolutamente de nada. Si la sal se hace insípida, la sal no sirve de nada. Y a veces, como cristianos, andamos insípidos. Como cristianos, andamos apagados. Y la gente va a criticar y nos va a criticar, y se los digo, con razón. No porque están inventando cosas. Ahora hay mucha gente que sale, que la iglesia está en persecución y que nos critican mucho. Claro, nos critican y a mí me molesta, a mí me da celo, pero nos critican a veces con razón por el ejemplo de algunas personas que están dando. Y nos empiezan a criticar y uno puede, claro que sí. Y uno no puede hacer vista gorda de esas cosas. Entonces nosotros no podemos minimizar el poder de Dios. Nosotros fuimos llamados para algo grande. Nosotros fuimos llamados para el reino de Dios. ¿Y ustedes creen que el reino de Dios es menor que cualquier de estos reinos que están en la tierra? ¿Ustedes creen que el reino de Dios es menor que el reino de Satanás? Déjame decirte, si lo piensas así, estás equivocado. El reino de Dios es superior a todas las cosas. No hay cosa mayor que el reino de Dios. Entonces nosotros no podemos andar cabizbajo. Pero el otro lado de la moneda, hay gente que ve estas cosas y se cree, pero lo más que se cree demasiado, que andan haciendo tantas cosas y se creen como prácticamente supermanes. Yo he escuchado una predicación y varias personas han dicho que nosotros somos príncipes, los hombres somos príncipes y las mujeres son princesas. Y sí, déjame decirte que sí. Que nosotros somos especiales, sí, déjame decirte que sí. Que nosotros somos un pueblo adquirido, sí. Que el poder de Dios está en nosotros, sí. Pero todo eso es gracias a Jesucristo. No es gracias a lo que nosotros podemos hacer o porque nosotros somos especiales, nos sentimos grandes. No. Esto es solamente gracias a Jesucristo. Y en estos tiempos yo he visto tanta gente engreída que yo la veo en el Facebook, veo en YouTube, veo videos, veo tanta gente, pero que se cree en la gran cosa. Incluso hay uno que dice que nosotros somos Jehová Junior. No, hay tantas cosas que nos faltan. Pero hay mucha gente que se cree grande. Y el Señor a nosotros nos dio dones. Y yo sé que a muchos de ustedes les dio dones y muy bonitos. Otros le ha dado un ministerio. Pero estas cosas, ¿saben? Todo esto lo que el Señor nos da es para otros. Jesucristo dice que cuando los discípulos estaban peleando por un puesto y diciéndole al Señor, Señor, ¿quién es el mayor en tu reino? Y Señor, yo me quiero sentar acá, que yo acá, y tratando de buscar favores, Jesucristo le dice, mira, no se equivoquen. O sea, hay un reino y el reino de Dios está y el reino de Dios se va a establecer. Dice, pero el reino de Dios no es como otro reino, no es como los reinos de este mundo que andan buscando lugares, que andan buscando favores, ¿no? Dice que en el reino de Dios el mayor tiene que servir al menor. Y yo sé que ustedes, mis hermanos, tienen muchas cosas bonitas. Y yo traje este mensaje por dos razones. Una, para que ustedes no se crean menos de lo que son, pero tampoco se crean más de lo que son. El apóstol Pablo nos enseña y nos dice que nosotros no tenemos que tener un mayor reconocimiento de lo que realmente somos. Y todas las cosas que podemos nosotros alcanzar en esta tierra es gracias a Jesucristo, nada más, no es por nosotros. Nosotros tenemos que dejar el orgullo a un lado, tenemos que dejar esto que nos corroe, que nos sentimos muy grandes. Y una de las cosas que yo aprendí de mi papá, que él me decía, mira,
como cristiano, uno nunca tiene que perder el espíritu de discípulo. Porque en estos tiempos, y mi papá, ustedes saben que se reunía con muchos pastores, se reunía con muchos líderes, evangelistas, que andaban en el área y los llamaban, porque ustedes saben que mi papá movía pastores y tenía muchas conexiones, entonces había mucha gente que lo llamaba. Entonces, él decía, mira, una de las cosas que hay que hacer es nunca perder el espíritu de discípulo. Nosotros siempre vamos a aprender, nunca vamos a terminar de aprender aquí en la vida. Y eso es algo que se me quedó muy grabado. Incluso ayer íbamos manejando y Viri me dice, espero que nunca se te suba el humo a la cabeza. Y me decía, acuérdate que nunca hay que perder el espíritu de discípulo. Y es bueno, siempre es bueno que te lo recuerden. Pero hay mucha gente que ya perdió el espíritu de discípulo, que piensan que ya se lo saben todo. Y eso está plagado, lamentablemente ahora está plagado. Está plagado de esa gente que lo único que quieren es que prácticamente le pidan autógrafos, que hagan filas para sacarse fotos con ellos, que si no hay cierta cantidad de personas ellos no van a ministrar, que esto y el otro. Miren, nosotros somos una iglesia pequeña. Las personas que nos llaman para venir a predicar a nuestra iglesia, ninguna. ¿Por qué? Porque saben que no van a sacar mucha ganancia. Pero si nuestra iglesia fuera grande, olvídense, nos estarían llamando a cada rato. Es una realidad. Triste realidad, pero es una realidad. Y yo lo que quiero decirles con esto, que a mí hay una historia que me gusta mucho, que está en Apocalipsis, que dice que hay 24 ancianos, dice que hay 4 seres vivos en el capítulo 4 y en el capítulo 5 de Apocalipsis dice que hay 4 seres vivos y hay 24 ancianos. Estos ancianos y estos 4 seres vivos, la Biblia no especifica realmente quiénes son. Uno puede sacar sus conclusiones, pero no especifica realmente quiénes son. Pero dice que estos 4 ancianos, estos 24 ancianos, estaban sentados alrededor del trono de Dios. Y dice que cada uno tenía una corona de oro. Y dice, pero cada vez que alababan al Señor, y los seres, dice, los 4 seres, los 4 seres que estaban ahí, dice, alababan al Señor, dice que los 24 ancianos se sacaban sus coronas y se la ponían enfrente del trono de Dios. Dice, porque solamente tú eres el que te puedes darte, que solamente tú puedes darte la gloria, y a ti sea toda la honra y toda la gloria siempre. Y ese era el cántico que ellos tenían, y esos eran los gestos que los 24 ancianos tenían. Y en el capítulo 5 dice que estaba el trono de Dios, y el trono dice que en la mano derecha había un sello, y ese sello tenía que abrirse. Y este sello, dice que todos se pusieron tristes en el cielo porque nadie podía abrir ese sello. Y uno de los ancianos le dijo a Juan, le dijo, no, pero tú no te pongas triste porque ese sello va a ser abierto. Y va a ser abierto por Jesucristo. Ese sello va a ser abierto por el Cordero. Porque nadie era digno, solamente Jesucristo. Porque Él murió, se sacrificó y Él fue perfecto en la obediencia de Dios. Y dice que Él Jesucristo agarró el sello de la mano derecha y Él lo abrió. Pero dice que cuando Él abrió, todos los discípulos, todos los ancianos que estaban ahí y los seres vivientes se arrodillaron delante de Jesucristo. Dice, y le empezaron a decir, gracias a ti, gracias por haber hecho ese sacrificio y por haberlos redimido. Y empezaron a adorarle, y empezaron a alabarle, diciendo, tú solamente eres el único digno. Eres el único digno. ¿Y qué es lo que voy con esto? Que, imagínense, eran 24 ancianos, 4 seres vivos que estaban ahí a la par de Dios, al lado del reino, al lado del trono de Dios. Ahí mismo estaban. Personas que yo creo que
han sido favorecidas por Dios, por el amor de Dios, por la gracia de Dios. Y ellos se sacaban la corona y la arrojaban delante de los pies de Dios. Y después, cuando entró Jesucristo, dice que ellos adoraban a Jesucristo y le decían: solamente gracias a ti, gracias a tu sacrificio, estamos donde estamos. Y mi pregunta es: ¿quién somos nosotros para creernos algo, para creernos alguien? Jesucristo, ahí mismo en Apocalipsis, dice que nosotros somos llamados a ser reyes y sacerdotes para el reino de Dios. El apóstol Pablo dice, cuando se estaba despidiendo de Timoteo, le dice: mira, Timoteo, yo ya me voy, yo voy a partir. Y dice: y yo ya acabé la carrera, guardé la fe, hice lo que tenía que hacer, y ahora, dice, me espera una corona de vida. Y ahí yo la asemejo con los 24 ancianos, que puede ser esos 24 ancianos, pueden ser las 12 cabezas de las tribus de Israel, más los 12 apóstoles. Suman 24, pueden ser, pero la Biblia no especifica y no podría decirlo, pero vemos que Pablo le esperaba una corona de vida. Entonces puede ser que dentro de esos 24 estaba el apóstol Pablo ahí. Y estamos hablando de un apóstol Pablo que hizo grandes cosas aquí en la tierra. Pero ese mismo apóstol Pablo, que supongamos que él fue uno de los 24, que dice que se agarró la corona y la puso delante de Dios, porque no era digno, él no es digno. Ese mismo apóstol Pablo dice a los corintios que yo, para que no me enalteciera de grande manera, el Señor tuvo que poner un aguijón en mi carne. Dice, porque yo me estaba elevando mucho. Y él les pidió disculpas. Él le pidió perdón a los corintios. Entonces, nosotros ahí podemos entender y podemos comprender que nosotros no somos nada si no fuera por Jesucristo. Nosotros no fuéramos nadie, no fuéramos nada absolutamente si no fuera por la gracia y por la misericordia de Dios, nada más. Ahora podemos ver que en estos tiempos que estaba pasando en la humanidad, claro, es difícil, es complicado, pero nosotros tenemos que tener esta confianza en Dios. ¿Quiénes somos en Dios? Nosotros somos reyes y sacerdotes para el reino de Dios. Ahora, el reino de Dios que va a suceder aquí en la tierra, que va a ser después de los juicios, va a venir el reino de Dios y dice que nosotros vamos a reinar con Él. Vamos a estar aquí con Él. Vamos a ser reyes y vamos a ser sacerdotes. Pero ahora la pregunta es, ¿usted cree que si usted anda por la vida cabizbajo y con una mentalidad pesimista, usted cree que va a estar capacitado para ser rey o un sacerdote de Dios en el milenio? Yo lo dudo. ¿Por qué? Porque no está la creencia suficiente o la fe suficiente para creer que yo en Cristo todo lo puedo porque Él me fortalece. Y sabemos que en esos tiempos no vamos a estar reinando sobre un pueblo santo, no vamos a estar reinando sobre un pueblo transformado, no, vamos a estar reinando por la gente que se quedó aquí en la tierra, y vamos a estar reinando por 1000 años. Y eso mismo, rey y sacerdote, ¿usted cree que si usted es una persona engreída, una persona orgullosa, una persona vanagloriosa, una persona que tiene alto, se puede decir, índice de autoestima en su vida, ¿tú crees que va a estar apto para reinar con Jesucristo? Déjame decirte que no. ¿Por qué? Porque el Señor dice en su palabra, cuando está hablando en Mateo capítulo 5, dice que nosotros tenemos que ser humildes y tenemos que ser mansos como Él, pero no de labios, sino de corazón. Tenemos que ser mansos y humildes de corazón, porque si no, no vamos a poder reinar. Y nosotros tenemos que entender que el trabajo que Dios está haciendo en nosotros es un trabajo de preparación. El apóstol
el apóstol Pedro dice que nosotros vamos a sufrir porque tenemos que ser probados como el oro. Tenemos que sufrir en esta vida. Vamos a ser probados como el oro, pasados por fuego para purificarnos. Y dice, y después que hayamos padecido un poco de tiempo, entonces nosotros vamos a ser perfeccionados. ¿Pero para qué? Vamos a ser implantados en un sistema, y este sistema es el sistema celestial. Este es el sistema de Dios. El apóstol Pedro nos da una gran cátedra y nos enseña de para qué nosotros estamos viviendo, para qué nosotros fuimos llamados al Evangelio. Y él dice que aparte de la naturaleza física, la naturaleza que tenemos, nosotros tenemos una naturaleza divina. Y él empieza a decir, mira, y si a ti te falta esto, entonces tú tienes que combatirlo. Si tú tienes fe, agrégale confianza y le empieza a agregar varias cosas a la vida cristiana. Cuando tú tienes cosas, agrégale más y agrégale más y agrégale más. Y esto nunca se termina. Vamos a estar toda la vida aprendiendo, pero ¿para qué creen que estamos aprendiendo? ¿Para qué ustedes creen que nosotros fuimos llamados? ¿Solamente para de repente morir de este mundo y ya irnos a la vida eterna? Y así de simple. Suena simple, pero no es así. Nosotros tenemos una conciencia, tenemos que trabajar en nuestro espíritu, tenemos que trabajar en nuestra mente, tenemos que trabajar en nuestro corazón, tenemos que trabajar en nuestro cuerpo, si nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y nosotros no podemos andar en la vida por aquí y por allá y haciendo lo que bien nos parezca, porque no puede ser. Porque dice que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Y no quiere decir que Dios nos va a castigar. No. Que Dios va a traer así el juicio en nosotros. No está diciendo eso. Sino que lo que está tratando de entender, como dijo el apóstol Pablo, que nuestro entendimiento tiene que ser transformado. Y no se tiene que conformar a este mundo, sino tiene que ser transformado y poder entender cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Y la voluntad de Dios para nosotros, claro, podemos vivir una vida aquí, se puede decir, más placentera en la vida. Pero el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicciones. O sea, vamos a estar en este mundo. El Señor también dijo, los pobres siempre van a estar entre ustedes. Es una realidad, siempre va a haber una dificultad económica a través del mundo y a través de las negociaciones que se hacen. Siempre van a haber crisis económicas. Y el Señor siempre está diciendo que en este mundo vamos a ser así, vamos a estar así. Pero Él dice, pero nosotros estamos en este mundo, pero nosotros no somos de este mundo. Entonces hay algo más allá. Entonces nosotros en Cristo somos reyes y sacerdotes. ¿Para aquí? ¿Para estos tiempos? No, esto es una preparación nada más. Entonces, ¿quién realmente somos en Cristo? ¿Cuál es la labor que nosotros tenemos que cumplir? Nuestra labor que tenemos que cumplir en estos momentos es predicar el Evangelio. Pero ¿saben por qué tenemos que predicar el Evangelio y hacer discípulos? Porque hay un trabajo más allá. Y nosotros lo hacemos por amor, porque creemos que hay algo más allá de la muerte y que el Señor nos está preparando. Hay algo preparado para nosotros. Si Jesucristo dice, yo les voy a ir a preparar moradas. Hay algo que está preparado para nosotros. Entonces, en Cristo, nosotros dice que ya no tenemos condenación. Ninguna condenación es para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Entonces, y en ese capítulo 8 de Romanos, podemos seguir viendo y podemos seguir analizando solamente ese capítulo. Y vamos a llegar al final que dice que nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Pero ¿vencedores para qué? ¿Vencedores de esto? ¿De lo que se vive acá? ¿De un virus? ¿De una problemática política? ¿O quizás una economía? ¿De eso? No, estamos hablando de que nosotros vamos a ser somos más que vencedores en Cristo Jesús, el que nos rescató de este mundo para darnos algo nuevo. Y ese reino, ya nosotros, se puede decir, ya no pertenecemos a este reino carnal o este reino mundano, sino que ya pertenecemos al reino de Dios. Pertenecemos a lo que el Señor nos tiene preparado, siendo reyes y sacerdotes para lo que se viene. Entonces nosotros tenemos que llegar a un balance con nuestras vidas. No vamos a andar como locos, no vamos a andar de aquí para allá a lo que nuestras
se puede decir, nuestros pensamientos nos dicten o nos llamen. No, tenemos que andar conforme a la palabra de Dios. Pero por obligación, no. Porque nosotros amamos lo que Dios ama. Porque ya nuestra vida se convirtió. Nuestro corazón dice que se va a transformar de piedra y se va a hacer de carne. Vamos a poder sentir, vamos a tener esa empatía con la gente. Vamos a poder nosotros predicar el Evangelio a través del amor. No a través de un miedo, no a través del temor, no a través de una condenación, sino a través del amor. Porque nosotros vivimos, sabemos nosotros lo que es estar hundido. Nosotros conocemos lo que es estar y lo que es estar bien abajo, tocar fondo. Nosotros conocemos eso. Y del Señor de ahí nos rescató. Y cuando nos rescató el Señor y nos sacó de ahí, entonces ya empezamos a vivir, como dice el apóstol Pablo, dice, ya lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe, lo vivo en Cristo Jesús. Y el justo por la fe vive, por lo que Jesucristo hace en nosotros y por nosotros, y lo que tenemos preparado para después. Si nosotros no somos, como dice por ahí, cualquier cosa, no, somos un pueblo adquirido a precio de sangre. Y yo cuando veo esto, leo esto, a mí la verdad que la piel se me hace así, como dicen en México, o sea, la piel se hace chinita. Es algo grandioso. La verdad que es algo grandioso, algo que en este momento lo podemos predicar, pero no nos podemos imaginar, pero va a llegar ese día donde si es que ganamos algún premio, si es que ganamos alguna corona, nos la tenemos que sacar y la tenemos que dejar a los pies de Cristo. Porque todo lo que nosotros podemos hacer, todo lo que nosotros podemos lograr hacer, es solamente gracias a Jesucristo, nada más. No vamos a andar cabizbajo en la vida, no. Pero tampoco nos vamos a creer y vamos a andar con el pecho inflado, tampoco. Solamente gracias a Jesucristo. Y este es el mensaje que yo quería traer para que no nos engañemos. Ni venga alguien y nos engañe tampoco con palabras persuasivas y cosas por el estilo. Acuérdense que en los últimos tiempos se levantarán muchos que van a decir yo soy el Cristo, pero no le crean. Se van a levantar muchos falsos maestros y que van a predicar otro evangelio, pero tampoco le crean. Tenemos que nosotros basarnos solamente en la palabra de Dios, en el evangelio de Jesucristo y lo que está escrito en su palabra. Y yo siempre lo siento, a que nosotros tenemos que regresar a las raíces de la iglesia primitiva. No andar conforme a lo que se está hablando o lo que está de moda. No, tenemos que irnos a las raíces, a la iglesia primitiva. Yo los voy a invitar a que hagamos una oración. Y en esta oración le digas al Señor que transforme tu corazón y que te vaya preparando para lo que se viene. Y que el Señor quite todo lo que estorba de tu vida, que el Señor limpie tu corazón, que quite esas raíces quizás de dolor, de amargura, de llanto, no sé, quizás celo, contiendas, que el Señor te limpie todo eso. Saque eso de tu corazón y saque eso de tu mente. Yo te voy a invitar, si es que puedes, cierra tus ojos y vamos a hacer una oración. Padre Santo, tú conoces todo. Conoces nuestro corazón, conoces nuestras intenciones. Y tú siempre lo que nos pides, mi Dios, que todo lo que lo hagamos sinceramente de nuestro corazón. Porque hay mucha gente en estos tiempos, mi Dios, que solamente de labios para afuera habla. Que solamente de labios para afuera enseña y dice cosas. Pero mi Dios, yo te pido que nosotros podamos ser de corazón. Que tengamos esta pasión, mi Dios, por tu evangelio, por tu palabra, y que podamos nosotros amar, mi Dios, lo que tú amas
y que todas las cosas que realicemos solo sean por amor. Que esto, mi Dios, no se nos transforme en algo, mi Dios, en una... Que no se nos transforme, mi Dios, esto en una obligación, en una responsabilidad que la que tengamos que hacer con peso, no, Señor. Sino que podamos seguir tu evangelio con gusto. Que podamos seguir, Señor, tu evangelio con ganas. Que podamos nosotros, mi Dios, ser esa luz que el mundo necesita. Nosotros estamos llamados a predicar tu evangelio y a ser discípulos. Mi Dios, que esa sea nuestra labor primordial. Nosotros a veces queremos o tú nos usas, mi Dios, ya sea a través del ministerio o a través de tus dones repartidos a la iglesia. Tú nos usas, pero mi Dios, Señor, te pido que tú, Señor, no nos dejes que nos engrandezcamos. Que no, Señor, se nos hinche nuestro pecho, mi Dios, y nos creamos más de lo que no somos, mi Dios. Porque solamente todo lo debemos a ti, nada más a ti. Gracias, mi Dios, porque tú has hecho una obra redentora en nuestras vidas. Gracias, mi Dios, porque por ti somos salvos. Nada más que por ti, por tu gracia. Permítenos, Señor, mantenernos siempre humildes. Mi Dios, y si alguno de mis hermanos se le está yendo arriba, Señor, hazlo como el apóstol Pablo, Señor. Trae un aguijón para que podamos nosotros, después de esta vida, vernos cara a cara. Y ver que tú obraste en nuestras vidas, que tú obraste en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro corazón, mi Dios. Gracias, Señor, porque tu consejo siempre está ahí a la mano. Porque tú nunca nos dejas. Porque tu promesa hasta el día de hoy se cumple, que tú no nos vas a dejar. Ni nos vas a desamparar. Y que tu mano poderosa, tu diestra de poder, siempre nos va a levantar. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Y porque hasta este día tú has mostrado tu misericordia para con nosotros y para la humanidad. Gracias, mi Dios. Te damos toda gloria y toda honra, mi Dios. Y todas estas cosas te las pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hermanos, que Dios los bendiga. Un saludo a todos. Y acuérdense que este viernes vamos a seguir predicando la palabra de Dios. Así que nos vemos este viernes que viene. Que Dios los bendiga. Paz con ustedes. Y a ponernos firmes en las cosas de Dios. Que Dios los bendiga. Saludos a todos, ¿eh?